A principios de los años 70, una lesión de Guy Gardner obligó a los Guardianes a buscar otro sustituto para Hal Jordan. El elegido fue Jon Stewart, un arquitecto que, pese a parecer irresponsable en un inicio, pronto demostró ser un digno portador del anillo. Desde el comienzo, Dennis O'Neil y Neil Adams dejaron claro que Jon no tenía nada que ocultar, no iba a llevar una máscara para tapar su rostro. Con el paso de los años, su importancia y popularidad fueron aumentando, y a finales de los años 80 comenzó a experimentar una serie de sucesos que produjeron cambios sustanciales en su vida. En este vídeo vamos a repasar la caída a los infiernos de Jon Stewart en los años 80 y su posterior resurgimiento en los años 90. Tras Crisis en Tierras Infinitas, los Guardianes asignaron a los Linternas diferentes misiones con el fin de asegurar el restablecimiento del universo. A Jon y a Katma Tui, su esposa, les piden viajar a Malthus, planeta del que eran originarios los Guardianes. Deben ir en busca de Appa Ali Apsa y pedirle que regrese a Oa. Appa, también conocido como Old Timer, era un guardián que fue enviado a la Tierra para observar a la humanidad. Tras actuar como un humano y salvarle la vida a Hal Jordan, en lugar de detener un derrame de agua tóxica, fue desprovisto de su inmortalidad y fue enviado a Malthus como castigo. Su fuerza y su poder estaban disminuyendo con el paso de los años, pero había encontrado un propósito ayudando a los maltusianos. Finalmente, Jon y Katma logran convencerlo de ir con ellos a Oa. Los Guardianes habían quedado reducidos a solo 22 miembros. Por primera vez, comenzaban a ser conscientes de todo lo que habían vivido. Pretendían impedir que el universo acabara dependiendo de seres dementes. Habían llegado a la conclusión de que la raza nacida en Malthus debía regenerarse. Debía surgir una nueva raza de inmortales. Cuando los maltusianos se volvieron eternos, acabaron dividiéndose en Guardianes, Controladores y Zamaronas, y ahora los Guardianes y las Zamaronas debían partir a otra dimensión. Esto enfurece a Zafiro Estelar, la reina de las Zamaronas, que iba a quedarse sin gente a la que gobernar. La corporación de Linterna Verde iba a subsistir, pero sin la supervisión de los Guardianes. Old Timer se quedaría en Oa como consejero de los Linternas hasta el fin de sus días, se encargaría de este periodo de transición. Además, ya no habrá división entre sectores, los Linternas podrán decidir cómo organizarse. Unos años después, Jon Stewart, Kilowog, Katma Tui y Arisia, tras recibir la señal de otros linternas, se enfrentan a Sinestro, que se había aliado con el Sector 3600, un sector sintiente. Sinestro era capaz de controlar las fuerzas de la naturaleza del espacio, y a los linternas no les quedaba más que intentar resistir. Finalmente, entre Flodo, que era un ser abstracto sin forma definida, y Drick, un linterna casi muerto al que su anillo mantenía con vida, logran encerrar al Sector 3600. Desprovisto del infinito poder que hasta hace unos instantes atesoraba, Sinestro no es rival para 7 linternas, que lo derrotan y lo capturan. Debía pagar por sus crímenes. Es por eso que se celebra en Oa un juicio. Están presentes todos los miembros de la corporación, además de Old Timer. No cabe duda de que Sinestro debía ser castigado. La cuestión es cómo. Hay una votación para decidir si debe ser condenado a la pena de muerte, y la mayoría votan que sí. Varios linternas rodean a Sinestro para aplicar el castigo, y pese a que el villano les implora que se detengan, que conoce un secreto que afecta a toda la corporación, los linternas lo matan. Justo después aparece otro linterna llamado Salak, que había estado en el futuro. No había llegado a tiempo para impedir la muerte de Sinestro. Según él, esto acababa de provocar el fin de la corporación de Linterna Verde. Salak se había dado cuenta de que en el futuro no existían los linternas. Viajó a Oa y se encontró con el planeta en ruinas y la batería central destrozada. La arena de Oa retenía luz verde y le había explicado a Salak el motivo de tal catástrofe. La corporación había matado a Sinestro en 1988. La batería central empezó a fluctuar y a desestabilizarse. Los criminales que estaban presos escapan, y cuando los héroes van a detenerlos, algunos anillos empiezan a fallar y a explotar. Tras refugiarse en el museo de Oa, los linternas telépatas unen fuerzas para entrar en la batería y obtener respuestas. Descubren que en el pasado, cuando los maltusianos se volvieron inmortales y se dividieron en guardianes, controladores y las mujeres que en el futuro pasaron a ser conocidas como Zamaronas, estas últimas no querían renunciar al amor y a la procreación, así que recorrieron el universo en busca de amantes, y finalmente se asentaron en Korugar, el planeta de Sinestro. Años más tarde, los guardianes se plantearon traer de vuelta a las Zamaronas a Oa y castigar a los habitantes de Korugar, pero enseguida entendieron que estaban dejándose llevar por sus impulsos y por la envidia, no estaban siendo racionales. Para asegurar que su juicio nunca se vería nublado en el futuro, ordenaron a la batería central su autodestrucción en caso de que una Zamarona o un Korugariano muriera a manos de los guardianes o de alguno de sus agentes. Sinestro se había enterado de esto tras haberse infiltrado en un consejo de sabios de Korugar, y como los
los linternas habían ignorado su insistencia en revelar el secreto, habían condenado a la corporación. La impuridad amarilla se estaba haciendo con el control de la batería, así que para contrarrestar este efecto y mantener contenida la impuridad, la batería estaba extrayendo el poder verde de los anillos, estaba drenando su energía. La única solución a este problema era contactar con los guardianes. Flodo ayuda a Hal a llegar hasta la dimensión en la que se encuentran. Hal explica la situación a los hombres azules, y uno de ellos menciona que cuando la batería hubiera extraído toda la energía verde de los anillos, habría una sobrecarga que transformaría a Oa en un agujero negro que engulliría todo el universo. Eso es lo que debía evitarse. Esa debía ser la última misión de Linterna Verde. Hal Jordan es el linterna más valiente e intrépido. Era el indicado para esta tarea. Los guardianes lo imbuyen de poder y lo envían de vuelta a Oa. Debía hacer frente a aquello que está en el núcleo de la batería. Old Timer decide entrar también para ayudar a Hal. Es lo único que podía hacer en estas circunstancias. Siguiendo una especie de venas, Hal llega hasta el corazón, el núcleo del que le habían hablado los guardianes, el lugar en el que estaba la necesaria impuridad amarilla, y descubre que en el corazón se encuentra Sinestro. Su conciencia había conseguido poseer la batería central. Cuanta más energía verde atraía, más fuerte se volvía. Hal no tenía nada que hacer, iba a ser derrotado, pero aparece Old Timer, que al entrar en la batería había recuperado sus poderes de guardián, y le confiere parte de su fuerza al linterna humano. Ahora Hal está preparado, y comprende que la clave para ganar es la voluntad. Nadie tiene más voluntad que él. Sinestro siempre había dependido mucho del poder del anillo, pero Hal no necesita el anillo para ganar esta pelea. Abre un hueco en el corazón, liberando la energía amarilla, provocando que no haya más linternas verdes, y que, por ende, todo el poder de Sinestro se esfume. Sinestro, ahora sí, había muerto. Old Timer interviene y repara el corazón para contener la poca energía amarilla que quedaba. La luz de la batería central había quedado atenuada. No podrá generar más anillos, pero sí que mantendrá con vida a aquellos que todavía siguen funcionando. Eran tres, el de Hal, el de Chip y el de Guy Gardner. Old Timer se quedará en Oa, custodiando la batería, con la esperanza de que algún día la corporación de Linterna Verde consiga revivir. En Action Comics 601 vimos un suceso crítico en la vida de Jon Stewart. Tras el incidente de la batería central, Jon y Katma habían comprado un apartamento en Coast City para tratar de tener una vida normal. Hal, que como acabo de mencionar era de los únicos que seguía con anillo, se había empezado a quedar junto a Arisia en el apartamento de Jon y Katma. Quizás estaban abusando demasiado de la confianza de sus amigos. Llevaban ya bastante tiempo allí. El lugar era muy pequeño para 4 personas. Ante la incapacidad de Hal para encontrar trabajo y poder tener su propio apartamento, Jon le propone ir a una mina abandonada de África, donde podrá conseguir diamantes. Técnicamente no sería robar, y además los guardianes ya no estaban en este universo, ya no había reglas. A pesar de las reticencias iniciales, Hal le hace caso a su amigo, aunque debe hacer frente a unos disparos del ejército. Sin embargo, cuando vuelve al apartamento para dar a sus amigos la buena noticia, se encuentra con una escena horripilante. Katma había sido asesinada, y todo había sido culpa de Hal. Zafiro Estelar, su antes amante y ahora enemiga, buscaba vengarse de él y de los linternas, ya que los guardianes habían convencido a su gente, las Tamaronas, de abandonar el universo. Sabía dónde vivía, y al no encontrar allí a Hal, decidió desquitarse con Katma, ya que al fin y al cabo era una antigua linterna verde. Para Jon, su amistad con Hal había terminado, pero antes se le cuenta que Zafiro Estelar había sido la responsable de la matanza. Durante los siguientes días, Hal estuvo recorriendo el mundo en busca de su antigua pareja. Se había vuelto loca, y una vez que la encontró, causó bastante destrucción al derribar un jet, poniendo en peligro cientos de vidas. Como Hal había estado presente, culpan a un linterna verde del ataque al jet, pero al linterna equivocado, a Jon Stewart. Las fuerzas aéreas solicitan su arresto. Además, también es culpado de haber destrozado un bloque de pisos, cosa que de nuevo fue causado por un enfrentamiento entre Hal y Zafiro Estelar. Jon comparece ante el juzgado y deja claro que la culpable de los estragos es Zafiro Estelar, pero nadie parece saber quién es. A quien sí conocen es a Linterna Verde. Jon menciona que sí, es cierto que había un linterna verde en el lugar de los hechos, pero no era él, sino otro linterna, alguien que, a diferencia de Jon, no había hecho pública su identidad secreta. Explica que él no era más que un sustituto. Cuando Hal estaba incapacitado, el anillo iba hasta él, pero eso ya se acabó. Ya no es Linterna Verde. Sin embargo, justo después de esta declaración, el anillo de Hal vuela hasta él. Jon llevaba semanas sin ver a su compañero. Debía haberle ocurrido algo. Una testigo asegura haber visto cómo Jon destruyó su ático. Se trata de Carol Ferris. La ira se apodera de Jon. Tiene la oportunidad de vengarse de la mujer que acabó con su esposa, además de proteger a toda la gente que está en el edificio.
comienza a asfixiarla, pero se detiene antes de matarla, o eso pensaba él. Carol Ferris había fallecido. Jon huye, necesita reflexionar, no pretendía matarla, o tal vez sí, y eso había llevado al anillo a acabar con su vida. Piensa en Hal, está preocupado por él, pero no debería, por su culpa murió Katma. De repente, recibe un ataque de Zafiro Estelar, parece que no estaba muerta, el asalto se cobra la vida de una niña inocente, una muerte más. Jon quiere acabar con esta masacre, debería poner fin definitivamente a la vida de Carol Ferris, así que visita su supuesto cadáver. Carol había fingido su muerte, y quería vengarse de todos los linternas y los guardianes. Una conversación con la villana hace a Jon darse cuenta de que solo es un peón, no es nadie importante. Visita la tumba de Katma, su muerte no fue culpa de Hal, él intentó detener a Zafiro Estelar en el pasado, y no lo había logrado. La villana llevaba años siendo una amenaza, pero Jon solo le había dado importancia ahora. El problema de Jon es que no lograba ver más allá de sus problemas personales, y por eso nunca debería haber sido un linterna verde. Ordena al anillo regresar con Hal, y justo después, estando indefenso, es detenido. Cuando Hal escapa del lugar en el que lo tenía retenido Zafiro Estelar, regresa a la Tierra, y se entera de la detención de Jon. Ha sido acusado de asesinato, entre otros crímenes, y está entre rejas. A pesar de que Jon no quiere saber nada sobre él, Hal quiere tratar de probar su inocencia, pero no sabe por dónde empezar. La resolución de esta trama la vimos en Green Lantern Special número 1. El piloto del jet que fue derribado por Zafiro Estelar declara a favor de Jon. Ni Linterna Verde fue responsable del ataque, ni ese Linterna Verde era Jon. Sin embargo, había más problemas. Jon iba a pasar a ser custodiado por el Departamento de Extradiciones, ya que el gobierno de Namibia lo había acusado de perpetrar un gran robo. Se trataba de los diamantes que Hal había extraído de la mina. Una vez más, por culpa de Hal, Jon había sido acusado de un crimen que no había cometido. Hal hace todo lo posible por sacar a Jon de prisión, pero sin saltarse la ley. Acaba acudiendo a Oa para pedir consejo a Oldtimer. Este le dice que ahora es dueño de su destino, ya no debe ceñirse a las normas de los guardianes, y le entrega un objeto, el anillo de Jon Stewart, que había recuperado de debajo de las ruinas de la batería central. Carecía de poder, pero Hal podía cambiar esto, dependía de él. En Namibia, Jon había sido colocado en una celda de aislamiento, y cada día recibía palizas y era torturado. Buscaban que confesara haber cometido el robo, para así ahorrarse el juicio, pero Jon se mantenía fuerte y no cedía a las presiones. Hal visita a Jon y le entrega el anillo. Gracias a su propio anillo, había hecho que volviera a estar operativo. Jon lo rechaza. Hal había arruinado su vida y ahora trataba de subsanar sus errores, pero Jon no estaba dispuesto a aceptar su ayuda, ni estaba dispuesto a escapar de prisión. Hal se va, pero antes se le comenta a su compañero que hay ocasiones en las que deben saltarse las normas y guiarse por una moral que está por encima de la ley. Unos días después, Jon escapa y destruye por completo la cárcel, liberando en el proceso a muchos disidentes, muchas personas cuyo objetivo era acabar con el apartheid. El Linterna estuvo viviendo unas semanas en la casa de un hombre llamado Dorian, líder de un movimiento de resistencia contra el apartheid. Jon acabó uniéndose al movimiento tras darse cuenta de la enorme discriminación que sufrían las personas negras en Namibia. Lester Wills, otro miembro del movimiento que había escapado gracias a la destrucción de la prisión, asesina a 2 personas, pero Dorian se lo oculta a Jon. No quería que descubriera que la resistencia se estaba cobrando vidas. Jon usa su anillo para contribuir a las protestas. El golpe final será en el Festival de Harbor, que reunirá a gobernantes y personas ilustres. Todos los focos estarán puestos en Namibia. Era la ocasión ideal para manifestarse contra el apartheid. Lo que Jon no sabía es que Dorian y compañía habían colocado explosivos en 2 buques. Las acciones del Linterna no habían pasado desapercibidas para Hal, quien se sentía responsable del descontrol de Jon, así que acude a Namibia a confrontarlo, justo cuando unos buques iban a ser destruidos. Jon alega que solo se está guiando por sus principios morales, tal y como le aconsejó Hal. Hay una lucha entre ambos. Dorian pasa al plan B, activar los explosivos. Los linternas proceden a salvar a los diplomáticos y a evitar que la explosión cause demasiados estragos. Jon tiene la oportunidad de matar a los diplomáticos, y así se lo piden varios manifestantes. Podría cambiar para siempre las cosas. Podría ser un golpe duro para los defensores del apartheid, pero no es un asesino. No había hecho del todo bien las cosas últimamente. Por su culpa había muerto gente. No merece seguir siendo un Linterna Verde, pero Hal no está de acuerdo. Confía en él. Es digno de portar el anillo, o al menos eso es lo que le dice. En el fondo no está seguro. Solo el tiempo dirá si tenía razón. Jon decide irse al espacio. Necesitaba despejar su cabeza antes de volver a ser un héroe.
Poco después vimos a Jon en Odisea Cósmica. La ecuación antivida se creía perdida en la antigüedad, pero Metron la había encontrado. Su insaciable sed de conocimiento había desencadenado un gran peligro. La antivida no era un concepto, sino un ser sintiente e inteligente. Darkseid sabía que se enfrentaba a una amenaza superior a su poder. Por primera vez iba a necesitar ayuda, y no solo eso, iba a necesitar la ayuda de algunos héroes. Nueva Génesis y Apocalypse pactan una alianza temporal y solicitan la ayuda del detective marciano, Starfire, Batman, Superman, Jon Stewart y Jason Blood. La principal personificación de la antivida estaba atrapada en otra dimensión, pero había lanzado 4 aspectos que habían seguido a Metron hasta su universo. Darkseid revela que la silla de Mobius había seguido los vuelos de los 4 aspectos. Uno estaba en la Tierra, otro en Rann, otro en Thanagar y otro en Sanshi. Desde esas posiciones podrían destruir toda la galaxia de la Vía Láctea. Los héroes se dividen en parejas organizadas por Darkseid. Cada pareja iría a uno de estos 4 planetas para tratar de frenar a los aspectos. Jon Stewart y el detective marciano fueron a Sanshi. Tras conectarse con el sistema informático, los héroes descubren que una plaga había destruido toda actividad en el planeta, pero había una estación meteorológica que estaba consumiendo mucha energía eléctrica. Se estaba produciendo una especie de control sísmico. El aspecto usa la estación para tratar de frenar a los héroes con tormentas, tornados y rayos, y uno de estos últimos alcanza al detective marciano y daña el rastreador de antivida, pero Jon había analizado el aparato y podía crear uno nuevo. El linterna parece confiado, y eso molesta un poco al marciano, que no se fía del aspecto. Los héroes comienzan a contemplar erupciones, y Jon atrapa al detective marciano en una burbuja. Cree que esto le queda grande, es una carga. Él solo podrá hacer frente al aspecto. El marciano le advierte que podría necesitar su ayuda, y que dependía demasiado de su anillo, y no le faltaba razón, puesto que cuando Jon llega a la estación meteorológica, se encuentra con una bomba de color amarillo. Su anillo era inútil. El aspecto era consciente de la impureza de la fuente de energía de los anillos. Su arrogancia le había costado la vida a Sanshi. La onda expansiva acaba con medio planeta en cuestión de segundos, y en lo profundo del núcleo empieza una metamorfosis. La polaridad del interior del planeta se invierte, convirtiéndose en antimateria. Esto causa una explosión que saca el planeta de su órbita, y la antimateria consume por completo al mundo. Sanshi se sumerge en la estrella del sistema. La unión de materia y antimateria causa una reacción en cadena que parte en dos la estrella. Jon está petrificado. Había oído los gritos de los habitantes de Sanshi a través de su anillo. Había sentido todas las muertes. Cuando regresan a Nueva Génesis, Jon Stewart estaba destrozado. Se sentía culpable por el fracaso. Quiso acaparar toda la gloria para probarse a sí mismo, y un planeta entero había perecido. Pensaba que era capaz de todo. Se creía un ser superior, pero su poder no había sido suficiente para impedir la tragedia. No pensaba que fuera a ser capaz de vivir con este sentimiento de culpa, así que toma la decisión de poner fin a su vida. Con lágrimas en los ojos, pide perdón a Katma. No va a poder seguir adelante. No va a poder lidiar con el peso de tantas muertes. Cuando parece que va a dar marcha atrás, el detective marciano entra en la sala. Le echa en cara que no está preparado para este trabajo. Hay que saber tomar decisiones duras, vivir con las consecuencias, hacerse cargo de los errores y aprender de ellos. Está convencido de que hay personas mucho más preparadas que Jon para ser Linterna Verde. Lo mejor que podría hacer es apretar el gatillo. El marciano logra su objetivo. Jon Stewart abandona la idea de suicidarse y parece estar dispuesto a usar esta experiencia para convertirse en un héroe más responsable. En el volumen 3 de Linterna Verde, vemos que Jon seguía sintiéndose culpable por haber provocado la destrucción de Sanshi. ¿Es realmente un Linterna Verde alguien que ha causado tantas muertes? Viaja a las ruinas de Oa en busca de paz y en busca de una respuesta, pero lo que encuentra es más muerte. Priest ha sido asesinado. A pesar de que los guardianes se habían marchado a otro universo con las Tamaronas, Jon confiaba en que Oldtimer siguiera en Oa. Efectivamente, se encuentra con él y descubre que era el responsable de la muerte de Priest, ya que este se había negado a establecer una unión mental con él. Jon se da cuenta de la locura del guardián y trata de escapar, pero Oldtimer le deja claro que necesita su compañía, no soporta la soledad. Una vez que Oldtimer controla a Jon y lo fuerza a entrar en su mente, el linterna descubre el plan del guardián. Pretende arrancar ciudades de todos los planetas en los que ha estado y traerlas a Oa. Quiere crear algo similar a Malthus. Oldtimer empieza a usar el poder de Jon para extraer ciudades de la Tierra que visitó hace años con Hal y traerlas a Oa, para repoblar el planeta y poner fin a su soledad. Jon trata de resistirse y consigue enviar una advertencia a Hal, quien llevaba un tiempo intentando alejarse de su vida como héroe. Había comenzado a trabajar en una granja. Parece que por fin había encontrado su lugar. E ignora una noticia acerca de la desaparición de una ciudad. Hay otros héroes que podían encargarse. Cuando se entera de que más ciudades han desaparecido, se da cuenta de que hay un patrón. Son ciudades en las que él ha estado con Oldtimer, y deduce que la próxima será Hope Springs, donde vive Rose, una mujer por la que se sentía atraído. Tras no llegar a tiempo, recarga el anillo recitando el juramento y pone rumbo a Oa. Tocaba volver
volver a ser un héroe. Cuando Hal llega a Oa, queda inconsciente y despierta en casa de Rose, quien lo culpa de lo ocurrido. Hal se da cuenta de que Oa es ahora un mundo hecho de ciudades de diferentes planetas. Unas criaturas empiezan a atacarlo y Oldtimer revela que pronto todo el mundo que habite en Oa lo defenderá, ya que su energía es lo único que mantiene este mundo con vida. Si él muere, también lo hará Oa. Todo el mundo que se quede a hacerle compañía será feliz. Oldtimer deja a Hal en un estado de trance, viviendo una vida ideal junto a Rose, pero el héroe había tomado precauciones y había implantado un comando en su anillo para que este le avisara cuando Oldtimer bajara la guardia y no estuviera monitoreando su mente, para enviar entonces un mensaje a Guy Gardner pidiendo ayuda, el cual acaba siendo capturado en su llegada al planeta. Oldtimer le asegura a John que obtendrá redención por medio de la creación de una comunidad que aúne a diferentes razas, pero para mantener las ciudades tendrán que drenar la energía de sus planetas de origen. Morirán todos los planetas y solo se salvarán las partes que le importan a Oldtimer, aquellas que visitó en el pasado. Una vez que Hal se ha librado del control del villano, se mete en la batería central para enviar un mensaje a los guardianes, los cuales regresan a Oa para juzgar a Oldtimer por sus crímenes, pero este controla a John y ataca a los guardianes. Ahora él era una batería viviente, había absorbido todo el poder de Oa, mientras que los guardianes solo tenían pequeñas reservas de poder, así que van siendo fácilmente derrotados. Resulta que los guardianes estaban manteniendo en pie el planeta, en lugar de centrar todas sus energías en enfrentarse a Oldtimer. Hal les pide que unan fuerzas y se centren en atacar. Él tiene un plan para evitar que el planeta sea destruido. Hal le pide a John que aproveche su conexión mental con Oldtimer para proyectar en su mente una imagen de soledad absoluta, lo cual causa un gran impacto en el guardián y tras no poder soportarlo, muere. Los guardianes han regresado definitivamente, con más humildad y con una nueva perspectiva. Van a restaurar la batería central para volver a crear más anillos. En cuanto a Hal, Guy y John, uno será encomendado con la tarea de reclutar a nuevos linternas, otro se quedará en Oa para ayudarlos a reconstruir el planeta, y otro será asignado al sector 2814. Los guardianes determinan que Hal, por ser el más cualificado, deberá reclutar a los nuevos linternas. Guy se irá a la Tierra, por ser quien tiene más contacto con el resto de héroes, y John se quedará en Oa protegiendo las diferentes ciudades hasta que puedan ser devueltas a sus planetas. Desde el comienzo vemos los conflictos que suscitan las diferencias culturales entre razas y los problemas derivados de la voluntad de los ciudadanos de volver a casa. John tranquiliza a una multitud, dejándoles claro que cuando los guardianes tengan poder suficiente para devolver las ciudades a sus planetas, lo harán. El linterna conoce a Rose y le sorprende que haya conseguido organizar una manifestación formada por tantas razas diferentes. Los guardianes restauran la batería central y piden a John que pruebe a recargar su anillo para comprobar que funciona correctamente. Le advierten que podría ser peligroso. Una energía roja invade la transmisión de energía, pero más allá de eso, la batería parecía estar operativa. John pregunta entonces si los guardianes podrán devolver las ciudades a sus planetas, pero estos responden que el poder de la batería es limitado. Pasará un tiempo hasta que los guardianes tengan el poder necesario para llevar a cabo la tarea. Ahora debían centrarse en usar el escaso poder en la mayor prioridad: restaurar la corporación de Linterna Verde. John siente que mantener la paz entre las diferentes razas será una tarea imposible, y los guardianes le sugieren que tal vez esa deba ser su misión en Oa. Su arrogancia había provocado la destrucción de Sanshi, pero ahora tenía la oportunidad de redimirse, trayendo paz a una miríada de seres vivos. John decide llamar a este mundo Mosaico. Hay un primer gran conflicto: unos alienígenas expansionistas asesinan a 2 humanos. Esto provoca una guerra entre humanos y expansionistas. John quiere poner fin a la pelea y trata de razonar con los expansionistas, provocando que algunos humanos piensen que está de parte de los alienígenas. John no quiere más muertes tras lo ocurrido en Sanshi, así que sugiere a los guardianes recolocar a los expansionistas para evitar que causen más problemas, pero los maltusianos le recuerdan que él, y solo él, es el protector de Mosaico. Los guardianes quieren aprender nuevas formas de mantener el equilibrio cósmico, y creen que Mosaico podría ayudarlos. Es entonces cuando el linterna empieza a comprender que los guardianes ven Mosaico como un experimento. John acaba construyendo un muro para separar a los expansionistas de los humanos. Un expansionista resulta herido, y Rose trata de protegerlo del resto de humanos. John se lo lleva para estudiarlo, mientras permanece en coma, y conversa con Rose. Comienzan a tener un acercamiento. Varios humanos, guiados por Moses Rockwell, padre de uno de los 2 humanos asesinados, comienzan a pensar que John está trabajando con los alienígenas para acabar con la raza humana, y se lo comunica a otros alienígenas, a quienes pretende engañar, y por si no hubiera suficientes problemas, el linterna comienza a oír una voz en su mente, y a tener visiones de muertes de los ciudadanos. Las visiones eran reales, y John logra impedir que los ciudadanos sean asesinados por la gente de Rockwell. Harto de tantos conflictos, John construye murallas que separan a unas razas de otras, para que no pueda haber interacciones entre ellas. Se aísla
aísla, concentrándose en mantener los muros, y se niega a bajar a la superficie a interactuar con la gente. Rose trata de comunicarse con los ciudadanos por radio, y Rockwell hace lo propio con varias razas que pretenden destruir los muros. Lanzan un ataque coordinado con el que derriban los muros. Buscan llamar la atención de John, causar tal conmoción que haga que no quede más remedio que hacer que cada ciudad regrese a su planeta. Y en medio de este caos, John descubre que las voces de su cabeza pertenecen a Oldtimer, que ahora vive en su mente. Trata de autoconvencerse de que solo es una invención de su cabeza, generada por la culpa que siente por haber vuelto a provocar una muerte. Rose consigue comunicarse con John a través de los alienígenas expansionistas, que tenían una mente colmena, y le recrimina no estar esforzándose más para poner fin a los conflictos. Finalmente, le pide que deje de pensar en el pasado y se centre en el presente, en lo que debe hacer ahora. Esta frase provoca un cambio en John. Hal y otros linternas que habían sido recientemente reclutados llegan para atender un mensaje de auxilio que había sido enviado por unos alienígenas. John ha estado toda su vida confiando en que Hal lo salvaría, y también ha tratado de ser como él, pero eso no ha evitado un sinfín de muertes. Se acabó, tocaba dejar de pensar y empezar a actuar. Hal confronta a John, quiere explicaciones sobre lo que está ocurriendo en Mosaico, pero John sabe qué hacer y le deja claro que o hacen las cosas a su manera o Hal deberá irse de su planeta. Hal parece impresionado, admira la actitud decidida de John y acepta seguir sus órdenes. Los linternas apresan a todos los insurgentes, a todos los alienígenas y humanos que han sido los cerebros detrás de los ataques, y los encierran a todos en una prisión. John cree que Mosaico necesita calles, carreteras, una estructura que conecte unas zonas con otras, y necesita a personas de diferentes razas que estén dispuestas a cooperar. Rose es la persona ideal para ayudar con esta tarea, un comentario que pone algo celoso a Hal. El número 17 del volumen 3 de Linterna Verde termina con John preguntando a los guardianes cuándo enviarán de vuelta a las ciudades a sus planetas. Los guardianes vuelven a asegurar que lo harán cuando la batería central tenga poder suficiente, pero John sabe que eso es una falacia. La energía de la batería está al máximo. Es más, se requiere más poder para mantener las ciudades en OA que para enviarlas de vuelta a su origen. Los guardianes solo ven Mosaico como un experimento. Es una gran oportunidad de ver el resultado de interacciones interplanetarias, y no tienen intención de disolver Mosaico. John sabe todo esto porque se lo ha dicho Oldtimer. Los guardianes no niegan las acusaciones, pero le dan a John la oportunidad de abandonar la misión, de dejar que las diferentes razas se relacionen entre ellas sin su intervención. Ya fuera con o sin él, Mosaico iba a seguir existiendo. Tras unos segundos de reflexión, John decide afrontar la difícil tarea de hacer de Mosaico un lugar habitable y pacífico. Va a tener que bajar de los cielos, estar con la gente, se va a tener que manchar las manos, y se quita los guantes para representar su nuevo papel en Mosaico. Reúne a un grupo de personas dispuestas a hacer de Mosaico un lugar donde diferentes razas puedan convivir en paz, y les comunica que tienen una gran tarea: crear un mundo. En 1992 comenzó a publicarse una serie de 18 números centrada en John Stewart, llamada Green Lantern Mosaic. Era la primera vez que John protagonizaba un título en solitario. Aquí comenzamos viendo que el objetivo principal de John es construir carreteras, siguiendo con la idea de conectar a todas las especies, de crear diferentes comunidades de producción y consumo, pero cada día son destruidas, cuando John duerme o cuando está ausente. Nunca lograba impedir que sus construcciones fueran arrasadas. Lo extraño es que en teoría no hay nadie en Mosaico con el poder para causar tanta destrucción. No puede sacarse de la mente a Katma. John se sentía culpable por su muerte, y tampoco se podía sacar de la mente a Oldtimer. Además, siente que hay algo rojo en su interior. Los días pasan, y John no deja de tener pesadillas sobre la destrucción de las carreteras. Lo ha intentado casi todo, pero no logra tener un sueño de calidad. No logra liberarse de la tensión. Como hemos visto antes, tras la destrucción de la batería central, solo 3 linternas conservaron el anillo. Uno de ellos fue Chip, que ahora estaba alejado de la acción. Salak fue uno de los que no tuvieron tanta suerte, y ahora se pasaba los días añorando su época como linterna. Ambos visitan a John en Mosaico y hablan sobre los nuevos linternas. Los guardianes estaban de vuelta, la batería había sido restaurada, y mientras Hal reclutaba nuevos linternas, John estaba protegiendo Mosaico. Chip está desesperado, no puede ser una simple ardilla, pero tampoco puede ser un linterna. Hal lo había ignorado al empezar a reformar el cuerpo. John le propone que lo ayude en su labor en Mosaico. Juntos podrían averiguar quién está destruyendo las carreteras. Mientras explora Mosaico, Chip se encuentra con el causante de la destrucción de las carreteras y se enfrenta a él. Cuando acude John, Chip está sin palabras, completamente congelado, incapaz de verbalizar lo que acaba de pasar. Justo después es atropellado por un camión, pero antes de morir le dice a John que ha visto algo rojo. De nuevo, la muerte perseguía a John, aumentando su trauma. Poco después, John empieza a actuar de forma tiránica y empieza a obsesionarse con el orden. Hay algo rojo en su interior que parece estar consumiéndolo. Él mismo es consciente de ello y descubre que nunca recuerda dónde estaba cuando las
carreteras eran destruidas. Por fin descubre la verdad, es él mismo el que causa la destrucción. Hay alguien en su mente, alguien que está causando desorden en su interior, Sinestro. Cuando Sinestro murió, estaba tan cerca de la batería central que su alma escapó y se escondió en ella. Y cuando John recargó su anillo, el habitante de Korugar se metió en el cuerpo de John. El villano se hace con el control, pero finalmente John, ayudado por sus recuerdos, logra expulsarlo de su mente y ser completamente libre. En los siguientes números se nos siguieron mostrando conflictos derivados de la xenofobia, pero también los problemas de los niños humanos a la hora de integrarse en Mosaico. John habla con algunos de ellos y acaba entendiendo que su mentalidad y su tolerancia a las razas alienígenas podrían serle de ayuda para alcanzar la paz en Mosaico, así que termina dándoles anillos de poder para que puedan contribuir a la protección de este mundo. También vemos estos problemas de integración en razas alienígenas muy curiosas, como cuando John debe lidiar con unos seres hechos de sonido, que con su música estaban afectando negativamente al resto de habitantes de Mosaico, o con unos seres que se dedican a imitar a los humanos por carecer de cultura propia. No solo se tocan diferencias raciales dentro de Mosaico, sino también en la corporación de linternas verdes. En el número 6, Kilowog le pide a John que intervenga para resolver las discrepancias entre dos novatos a los que estaba entrenando. Eran incapaces de trabajar en equipo, hasta que John los somete a una dura prueba. Los dos novatos tendrían visiones de sus mayores miedos, y solo si lograban derrotarlos, sobrevivirían. Con esto, John consigue que comprendan la importancia de cooperar. Solo cuando uno se enfrenta a los miedos del otro, consiguen ganar. Como individuos, estamos incompletos. Hay situaciones a las que no podemos hacer frente, pero contando con ayuda, nada es imposible. Sin duda, su estancia en Mosaico y la destrucción de Sanshi habían logrado que John aprendiera la lección. Otra parte fundamental de esta serie es Rose. Con el paso de los números, se vuelve un interés amoroso de John. Hal estaba dispuesto a usar su influencia para sacar a Rose de Mosaico y devolverla a la Tierra, pero cuando Rose rechaza, Hal trata de examinar la mente de John, pues cree que ha manipulado a Rose para que se quede con él. Comienza una gran batalla en la mente de John, que está llena de arrepentimiento por todos sus fracasos, por todas las muertes que no pudo evitar. Su alma es la de un niño, o eso piensa Hal, pero John sabe que eso solo es una parte de él. Mientras que Hal tiene una única personalidad, la de ser un linterna verde, John está más fragmentado. Se siente culpable por sus fracasos, sí, pero también es arquitecto, también es boxeador, también es un hombre de fe, sabe adaptarse a las circunstancias, y esto le permite derrotar a Hal y expulsarlo de su mente. Jordan aprecia a John, así que acepta que Rose realmente quiere seguir en Mosaico, ayudando a su compañero a hacer del lugar un mundo mejor. El paso del tiempo acaba dando sus frutos. John, con ayuda de Rose, logra integrar a muchas razas, pero en Mosaico comienza a ser cuestionado por los humanos. ¿No debería estar siempre de su parte en los conflictos? Además, hay una cuestión que debía ser resuelta. ¿Cuándo volverían a casa? John cree que están logrando demostrarle a los guardianes que las diferentes razas pueden convivir en paz, y promete hablar con los hombres azules para que dejen a cada persona regresar a su hogar. Efectivamente, los guardianes reconocen los progresos y la buena labor de John, y precisamente por eso debe permanecer en Mosaico, para que el experimento siga desarrollándose tan bien como hasta ahora, pero la xenofobia seguía siendo la principal fuente de conflictos. Hay un momento en el que un grupo de supremacistas blancos comienza a tratar de erradicar a los alienígenas e incendian algunas casas de humanos que los acogen. Buscan defender a los humanos blancos y cristianos. Sienten que han sido obligados a abandonar su cultura para poder encajar en Mosaico. Esto acaba provocando que surja un movimiento reaccionario, consistente en que alienígenas contraatacan quemando casas de humanos. John quiere poner fin a este círculo de venganza y se pregunta si tal vez comunicar a los guardianes el incremento tan brutal de la violencia sea una manera de lograr que se abandone el experimento. Cada vez estaba más claro que pronto iba a ocurrir algo importante en Mosaico. Por otra parte, descubrimos que a pesar de que John había expulsado a Sinestro de su mente, seguía habiendo algo rojo en su interior, y seguía teniendo que lidiar con tener en su cabeza a las personas cercanas a él que habían fallecido. Tiene visiones en las que diferentes personas le piden que abrace y acepte el rojo, pero John no sabe qué significa eso, y se pregunta si tal vez consiste en empezar a ser más violento. Por otra parte, Rose le plantea la posibilidad de que todo esté en su cabeza, que ni Sinestro ni Old Timer hayan estado nunca en su interior, que todo haya sido generado por él mismo a causa del estrés. Volviendo a los conflictos, tenemos una nueva aparición de Moses Rockwell, que obviamente es el líder de los supremacistas blancos. Le tiene un odio visceral a las minorías, y por tanto a Jon Stewart. Un extraño alienígena de varios ojos contacta con él, y le propone una alianza. Ambos quieren lograr lo mismo, escapar de Mosaico, y ambos tienen un enemigo común,
común. Jon, junto a unas mujeres a las que denominan amazonas, van a casa de Rose para tenderle una trampa a Jon. Tras noquearlo, el alienígena va a usar sus poderes mentales para enviar un mensaje de auxilio al exterior, usando el anillo de poder del protector de Mosaico. Además, gracias a sus habilidades, consigue mantener a Jon en una especie de trance. Primero contempla visiones placenteras, Mosaico en armonía, pero tras ser ayudado por Salak, se da cuenta de que todo es una ilusión y pasa a enfrentarse a sus miedos, a todas aquellas personas que han muerto por su culpa. Contempla la destrucción de Sanshi, se pregunta por qué siempre está rodeado de muerte. Está harto de cargar con tanta culpa. Cuando Katma fue asesinada y cuando contribuyó a la destrucción de Sanshi, Jon sintió que debía equilibrar la balanza, debía convertirse en un salvador. Al final, acaba comprendiendo que su subconsciente tomó el control de la mente de Oldtimer. Jon creó Mosaico para cumplir con su propósito, no Oldtimer. Jon fue quien liberó a Sinestro, lo necesitaba en su interior para implantar orden en Mosaico. El rojo es toda la sangre que ha sido derramada por sus actos. Tras hacer frente a esta revelación, acaba encontrándose con Katma, quien le asegura que no es una creación de su mente, es real y puede ayudarlo a encontrar respuestas. Deben regresar a Mosaico para evitar que sea destruido. En el mundo real, el mensaje de auxilio ha sido enviado, y diferentes razas envían a sus tropas a Mosaico. Además, también acuden Hal Jordan, Kilowog, Guy Gardner y parte de la JLA. Están dispuestos a poner fin a este experimento, pero Rose defiende a Jon. Cree que la misión no está completada, queda mucho por hacer en Mosaico. Tras varias discusiones, Hal acaba entrando en el apartamento y derrota al alienígena de varios ojos. Jon sale del trance, y junto a él aparece Katma Tui, quien vuelve a asegurar que es real. Jon tenía el poder de traspasar la barrera de la muerte, ha ido más allá del verde y ha encontrado el rojo. Hal cree que todo es una ilusión creada con el anillo y pide a Jon que los ayude a retornar cada ciudad a su mundo. Había estado en contacto con diferentes gobernantes cuando los guardianes pusieron en marcha Mosaico y les había prometido que liberaría las ciudades, a cambio de que hasta entonces los planetas se abstuvieran de saltar Mosaico por su cuenta. Pero Jon interrumpe el discurso de Hal y asegura que los guardianes no fueron los responsables de la creación de Mosaico, fue él, tras tomar el control de la mente de Oldtimer, para así pagar por todas las muertes que había causado. A pesar de que los héroes habían acudido a liberar a los habitantes de Mosaico y a devolver a las ciudades a su mundo de origen, acaban descubriendo que la mayoría de las criaturas preferían quedarse en el mundo creado por Jon. Además, Hal Jordan descubre que hay una profecía maltusiana con la que parece encajar Jon. Parece que estaba destinado a ser alguien llamado el abridor de puertas. Hal convoca a los guardianes para pedirles ayuda, pero los hombres azules dejan claro que no es su labor intervenir en este conflicto. De repente, una nave de las llamadas Amazonas lanza un explosivo que acabará con todas las comunidades de Mosaico, excepto con la suya. Si las ciudades no serán devueltas a sus mundos mientras siga existiendo Mosaico, deberán acabar con Mosaico. Jon logra repeler el ataque. Esta vez no iba a permitir que nadie muriera. Esta vez, por fin, no había fracasado. Su redención se había completado. Deja marchar a todo aquel que quisiera regresar a su planeta, mientras que los demás permanecerían en Mosaico. El planeta seguiría creciendo con el paso de los años. Jon era el maestro constructor, así lo decían las profecías. Debía ser alguien que conociera la soledad, que hubiera aceptado un gran poder para el que había de ser digno, que hubiera sufrido grandes pérdidas y que hubiera cometido grandes errores. Debía recomponerse. Jon asegura que ahora tiene un nuevo poder y se lo muestra a Hal. Tiene el poder de los guardianes. Es el primer guardián mortal. Los guardianes habían creado las profecías maltusianas. Antes de que naciera Jon, ya sabían que el maestro constructor sería de la Tierra, y desde que Hal conoció a Jon, sabían que él era el elegido. Todo este tiempo lo habían sabido, pero no podían decírselo hasta ahora, o si no, seguramente no habría aceptado su destino. Jon no iba a ser inmortal, pero tampoco iba a volver a ser un simple hombre. Mosaico iba a prosperar, todo gracias a Jon Stewart, el maestro constructor, creador y protector de Mosaico.